no dejaban de ponerse en contacto con nosotros diferentes grupos de profesionales del mundo rural que nos pedían que le hiciéramos llegar a la señora consellera sus inquietudes. Nunca habíamos tenido, al menos yo, tanta videoconferencia. Le aseguro que el Grupo Parlamentario de Vox y la red de coordinadores del partido de toda la comunidad no han dejado de trabajar activamente. Nuestras preocupaciones, que son las que ellos nos han manifestado, vienen en gran medida por los problemas causados, muchos de ellos, como ha comentado la consellera, por el decreto de alarma, el cierre de los canales de Horeca, entre otros, que afectan a todos los productores, las que vienen por el cierre de las fronteras que impiden la exportación, las que vienen por los problemas de movilidad de los operarios, los provocados por las políticas un poco de sectarismo ideológico del Botani con los ganaderos de Bravo, los provocados por la falta de alternativas a la restricción de fitosanitarios para combatir, por ejemplo, como estábamos comentando, el cotonet del esvals, que sí se permiten en países terceros, incluso ya en Italia, sin ir más lejos, ante la inoperancia efectiva a día de hoy de las alternativas fitosanitarias propuestas. Y es que, señora Moyá, el sector primario es realmente importante para Vox y creíamos que también para ustedes, pero eso nos sorprende que esta consellería, que se supone que está con los productores, por lo que hemos visto, hemos leído en los medios de comunicación, haya estado desaparecida tanto tiempo. Y más nos sorprende que cuando aparece no es para aportar soluciones al sector, sino para poner algunas piedras en el camino. Señora consellera, es que son todos, desde los productores de cerezas, que tienen inmensas dificultades para recoger su mermada producción de este año, los productores de fruta de hueso, que están empezando con problemas, también para la recolección por las restricciones de movilidad y la falta de soluciones, las ganaderías de caprino y ovino para dar salida a su carne y su leche, los problemas generados por la prohibición y luego la imposición de medidas que se nos antojan exageradas para llevar a cabo la caza de control que provoca unos daños tremendos, la falta de previsión para los tratamientos contra las plagas de mosquito, mosca negra, etcétera. Señora Moyá, estamos seguros que si se realizaran test a las personas dispuestas a trabajar en el campo, también a los recolectores, se podrían dar soluciones al paro al tiempo que se mejoraría la movilidad y podrían desplazarse más personas en los vehículos para las labores propias del campo, especialmente la recolección, pero también la poda y otras.